Buenos días. Hoy celebramos el domingo cuarto del tiempo ordinario en el ciclo A. Podemos decir que las lecturas de hoy se enfocan hacia las preferencias de Dios. Hoy Jesús nos abre su corazón y nos dice qué es lo que Él prefiere. Desde la primera lectura, que está tomada del libro del profeta Sofonías, se nos habla de esa preferencia de Dios por la gente pobre, humilde. Ese resto de Dios que sinceramente lo busca. En el Salmo se nos va a decir que son dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. En la segunda lectura, San Pablo nos habla que Dios ha elegido a los débiles del mundo. Dios no escogió a los sabios, escogió a los más sencillos, precisamente para humillar a los sabios, para avergonzar a los fuertes, para que se note lo que es la fuerza de la presencia del amor de la obra de Dios. Y en el Evangelio nos encontramos en ese hermoso sermón de las montañas, las bienaventuranzas. Tendríamos que decir primero que lo que llamamos bienaventuranzas son aquella lista de motivos de felicidad que Jesús nos presenta desde, repito, su propia vida. Hay muchas cosas que decimos las palabras y a veces si nos preguntan qué son, nos quedamos callados. Y una de esas es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Bueno, vamos a recurrir al diccionario. La felicidad es un estado de ánimo que se produce en la persona cuando cree haber alcanzado una meta deseada y buena. Tal estado propicia paz interior, un enfoque del medio positivo, al mismo tiempo que estimula a conquistar nuevas metas. Es, en definitiva, como una condición interna de satisfacción y alegría. Y si atendemos a esta definición, pues va a chocar con esos motivos que nos presenta Jesús, ya mencionados, la pobreza, el llanto, la persecución. Pero si contemplamos la vida de Jesús, Él dice que son bienaventurados los pobres. Y Él ha sido pobre, hasta el punto de no tener dónde reclinar su cabeza, como dice Mateo 8:20. Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Aquel que felicita a los mansos asegura no haber venido a imponer yugos pesados, sino que se presenta como manso, humilde de corazón. Dice en Mateo 11:29, carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, así encontrarán alivio. El que felicita a los que lloran, Él ha llorado. Ha llorado por su amigo Lázaro, por la dureza de Jerusalén, lloró ante la entrega de su propia vida. Cuando va a ver a Lázaro, dice Juan 11:33-35, Jesús al ver llorar a su hermana y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado preguntó, ¿dónde lo pusieron? Le respondieron, ven Señor y lo verás. Y Jesús lloró. Ese versículo Juan 11:35 es el versículo más cortito de la Biblia. 3 palabras. Y Jesús lloró. Pero qué 3 palabras. También nos dice Lucas 19:41-42, cuando estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, se puso a llorar por ella, diciendo, oh, si tú también comprendieras en este día el mensaje que te trae la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Y llora por esa Jerusalén impenitente. Y vemos cómo Jesús, ante su pasión, siente esa tristeza que sin duda lo llevó a derramar lágrimas. Nos dice Mateo 26:37-39. Y llevando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma siente una tristeza de muerte, quédense aquí velando conmigo. Y adelantándose un poco cayó con el rostro en tierra orando así, Padre mío, si es posible que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquel que felicita a los que tienen hambre y sed de justicia,
Él mismo es el que dice que ha venido a traer fuego en la tierra. Dice Lucas 12, 49, 50. Yo he venido a traer fuego sobre la tierra y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo y qué angustia hasta que esto se cumpla plenamente. Aquel que felicita a los misericordiosos muestra su compasión ante los enfermos y los que sufren y ante el pueblo que se encuentra como ovejas sin pastor. Dice Lucas 5:13. Mientras Jesús estaba en una ciudad se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús se postró ante él y le rogó: Señor, si quieres puedes purificarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: Lo quiero, queda purificado. Y al instante la lepra desapareció. También nos dice Lucas 7, del 12 al 15. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo: No llores. Después se acercó y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo: Joven, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se le entregó a su madre. Lo que dice Lucas 6:34. Al desembarcar Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Ese día Jesús quería descansar, quería huir de las multitudes, pero cuando lo encuentran, se olvida de su propósito y se pone a enseñarles largamente. El que felicita a los limpios de corazón ve reconocida su sinceridad y limpieza por sus propios adversarios, como le dijo aquel fariseo en Mateo 22:16. Le enviaron a varios discípulos con los herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Ya que tus enemigos te reconozcan esas cualidades. El que felicita a los que trabajan por la paz, hace de la paz su fórmula de saludo y su legado que resume su tarea mesiánica. Dice Mateo 10:12, al entrar en la casa, salúdela, invocando la paz sobre ella. Nos dice Juan 20:19, al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, llegó Jesús, y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. El que felicita a los perseguidos a causa de su fidelidad por la justicia del reino de Dios, él también fue perseguido en medio de su pueblo y desde su infancia, dice Mateo 2:13. Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece ahí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Nos dice Juan 5:16. El hombre fue a decir a los judíos que Jesús era el que lo había curado. Ellos atacaban a Jesús porque hacía esas cosas en sábado. También nos dice Juan 15:20. Acuérdense de lo que yo les dije. El servidor no es más grande que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán ustedes. Si fueron fieles a mi palabra, también serán fieles a la de ustedes. Sabemos que Jesús tomó sobre sí la cruz y los poderes del mundo lo aplastaron. La lógica humana se cebó sobre Jesús. Oye, es lógico que te enfrentas a los poderosos y los poderosos te van a poner el pie en el pescuezo hasta que te destrocen. Es lógico, es normal. Es lo que va a suceder siempre. Siempre ha sucedido eso, que el pobre es aplastado por el rico, sí. Y con Jesús parece que también fue lo mismo. Sus enemigos consiguieron lo que querían, porque matar a Jesús no era difícil, lo pudieron haber matado de tantos modos. Lo querían destrozado, lo querían desprestigiado ante la gente. Por eso se corrieron el riesgo llevándolo ante Poncio Pilato. Poncio Pilato por poco les echa a perder la función intentando salvar a Jesús, pero finalmente con todo y todo lo lograron, lo consiguieron. Jesús quedó colgado en una cruz, destrozado.
Y ellos pudieron ver cómo expiró. Y ellos pudieron sentir el gusto. Y esa noche sin duda hubo una fiesta. Y al otro día al amanecer estaban contentos. Y celebraron 2-3 días. Pero al tercer día, estando desayunando, se les atoró en el pescuezo el desayuno. Porque se enteraron que aquel al que habían destrozado en la cruz, Dios lo resucitó, exaltándolo y nombrándolo Señor de cielos y de tierra. Jesús resucitó. Y al resucitar, la lógica cambia. Y al resucitar las cosas son diferentes. Y al resucitar los pobres son dichosos. Los que lloran son dichosos. Los que son perseguidos por causa de la justicia son dichosos. Porque Jesús resucitó. Jesús avala lo que ha dicho, lo que ha vivido con su resurrección. También nosotros, en la medida que imitemos y sigamos a Jesús, vamos a tener que cargar la cruz. Vamos a experimentar lágrimas, persecuciones, incomprensiones. Sí. Pero en la medida que nuestra fe sea grande y profunda, en la medida que nuestra esperanza esté centrada en Dios y sobre todo, en la medida que la caridad de Dios esté en nuestro corazón, iremos experimentando esa felicidad que solo viene de Dios. Y creemos que será nuestra por toda la eternidad. Hermanos, hermanas, creer en Dios es la mejor inversión. Hoy los bienaventurados nos proponen un camino difícil, doloroso, sí, pesado, pero que vale la pena. Ojalá que seamos capaces de atrevernos a vivirlo. Que tengan un excelente domingo.